tardes, muy bienvenidos. Esto es Más Info a la Noche. Sí. Estamos aquí con Hugo Machiavelli. ¿Cómo estás, Laura? Mirá cómo qué le va. mesa. Nos ponemos los anteojos. Dale. A Hugo le gusta abrir así. Es que lo que pasa es que como... Esto no es deliberado. No es deliberado, Esto no es fue un así. esfuerzo de un producción. 2 por 1 con inflación de 12,7. 2 por 1 en una conocida... Conseguimos esto. Sí. A vos te queda mejor que a mí. Pero No, bueno. a mí no me... A ver. Mira el peinado Es raro, que ¿no? me Es hicieron. raro. Entre la corbata y los anteojos, lo mío es... Bueno. Bueno, le mandamos un beso grande eso, a Vivi Canosa, que se tomó unos días de descanso, ya la tienen el lunes próximo, lunes 16. Exacto, está de nuevo con ustedes. Y nosotros estamos acá cuidando el lugar. El martes, perdón. El martes. Claro. El martes. Los lunes de noche el lunes está Carlos Pañi, que ayer nos ayudó con la bomba que después repercutió y que hay una investigación en curso en Nueva York. Nombres vinculados con el gobierno. Más que el chino de la cueva, es la nueva ruta que hay que investigar, del dinero que se va al exterior. El chino de la cueva, hoy lo escuchaba Sí. Nachito Ortelli sugiriendo que el chino de la cueva podía ser fake. No, ¿cómo vas a pensar así? Che, Lo qué sugirió mal. Nachito Ortelli. Mirá qué buen periodista Nacho Ortelli, qué mal pensado. No tira Vos decís cosas, que tenía 700.000 que era un actor que ¿Era un había actor? utilizado. No creo. A ver, Si este todo gobierno... muy entre comillas potencial, Sí. que habría utilizado, más a que no le sobran recursos, el gobierno, vamos a poner el gobierno, para disuadir a la gente de comprar. Mirá, al gobierno dólares. le quedan 2 o 3 herramientas. La primera es esa, meter preso, cerrar cueva, meter preso, hablar de que la culpa del dólar que vuela por los aires es la culpa de los que venden. Le queda meter denuncias, como hizo el presidente con Milei, para ver si genera algún tipo de voto. Y le quedaría manguear, como está haciendo el presidente en las próximas horas viajando a China, yendo a pedir dinero. Esto decís vos. Esto puede... A ver... El chino, mirá. Sí, te diría que Porque sería está como un complot de la policía armado, también prestándose, ¿no? claro. Vos decís que contaron todo el dinero... Todos juntos durante muchas horas delante de las cámaras. Lo escuché al señor Ortelli que Bueno. sugirió que hay una investigación en curso. Ajá. No, dijo que hay una investigación en curso sugiriendo que el chino era poco menos que un actor que habrían utilizado para... Es raro todo. Sería el mucho, chino, ¿no? sería mucho y sería para un cuento de Big Mager realmente. Sería ¿no? para un... que lo tenemos acá, al señor Birmacher. No, ¿Cómo le va? Estaba pensando en eso. ¿Viste? Que tiene por un lado la Buenas semejanza con cuando se organizaban allanamientos fake a narcotraficantes, que también se hizo eso. ¿Se hizo ya? Pero creo que el allanamiento fake sí, hubo varios armados Qué solo locura. para las cámaras, Estaríamos muy mal a esta altura. incautando X cantidad de droga que en realidad era todo organizado. Pero trasladarlo a bajar la inflación capturando dólares es para un cuento patético, de Pairó, de los cuentos grotescos. Yo, de todas las experiencias antiinflacionarias del mundo, no conozco ninguna que haya comenzado atrapando a 2 chinos con 700.000 Y dólares. hoy un cada uno. croata que también parece que es el rey de las cuevas. Ahí está, o sea, de- nos vamos, ¿viste? Nosotros no nos gustan las chiquitas, ya que vamos a imaginar, es Bueno, un ¿no chino... serán esos los 4 vivos? Claro, Dijo, el claro. croata, 2 chinos, falta uno más. Ahí Por está. ahí mañana lo tira. Y Y le la falta un pregunta, personaje, ¿no? También es por qué atrapan con tanta facilidad esto y no a Insaurralde. Ah, es verdad. ¿Dónde está Insaurralde? Porque- ¿por qué? Guasora. Pero ¿por qué el papel, el FT verde, es más peligroso para la estabilidad cambiaria que el yate bandido? ¿Por qué es más peligroso este FT que los edificios de Daniel Muñoz en Miami? ¿Por qué es más peligroso este FT que los 5 millones que estaban en la caja de seguridad de los Kirchner? ¿Por qué no agarraron eso primero? Que era mucho más. Y bueno. ¿Me lo podés explicar? Bueno, porque No. son propios. No y es estos que... también. ¿No? Sí. No, De hecho, quiero decir, resultan son- más razonables estos. Algunos son fáciles de encontrar, otros son muy difíciles y me parece que tiene que ver con un objetivo del gobierno. O sea, todo es una narrativa proclive a ver si captan algún voto. Lo que no se puede tapar, y se lo preguntamos a Karina dando la bienvenida, porque Javier Lanari tiene datos, es del 12,7% de inflación. Un nuevo récord. Es el ministro de Economía candidato con récord de inflación, con récord de pobreza. 55 marca el estudio de la Universidad Católica Argentina. Y lo 55 de peor, pobreza. Hugo, los alimentos, que superó, mira, ahí tenemos 12,7 mensual de septiembre. Somos el país, somos campeones inflacionarios. Es el país con mayor inflación en el mundo. ¿Le ganamos a Venezuela? Si Venezuela tiene, si le podemos creer a esos índices, le ganamos a Venezuela. El top 10 de aumentos de septiembre
Bueno, ahí tenemos, mira. Sí, la banana, el arroz blanco, la manteca, la sal fina. Todo por encima del 20, Sí. salvo en el caso de los Jamón huevos de cocido, gallina. 46, ¿leo bien? Sí. Sí. Y esos son datos del INDEC. 46,2%. Esos son datos del INDEC. Bueno, porque recordamos que los alimentos, lo que más, digamos, datos, bueno, preocupantes, impactantes, lo que más pegó es justamente que los alimentos estuvieron por encima de este 12%, de este Claro. 12,7%. 14,3% subieron alimentos y bebidas en general, que lo que sabemos es que es lo que le pega a la población más vulnerable y a la gente, digamos, que vive de un salario que se le licúa, se le derrite entre las manos. Cada Si vez somos anualizás más la pobres. inflación Sí, Javier, de buenas alimentos, noches. buenas noches, Hugo. Si Buenas noches, anualizás Javi. la inflación de alimentos, te da 400%. Anualizada la inflación de los últimos 2 meses, que está en 2 dígitos mensual, te da 400% la inflación de alimentos, que es donde más le pega a los sectores más necesitados. Y vos decías recién, Laura, tenemos 138% de inflación interanual, 103% de inflación en los primeros 9 meses del año y 12,7%, y ahí lo vemos en la pantalla, mensual. ¿Esto qué te da? Bueno, que hoy el Banco Central perdió 120 millones de dólares, que hoy los ahorristas fueron a retirar de los depósitos casi 100 millones de dólares. Atención, Y que hoy el Fuerte Banco ese Central, dato. Claro. Muy ese dato fuerte. es muy fuerte porque es la desconfianza. Obvio. Y que hoy el Banco Central aumentó las tasas de interés. ¿Qué implica que aumente las tasas de interés? Básicamente que se va a enfriar la economía y básicamente que se va a encarecer el crédito a las pymes. Claro. Pero que aumente la tasa de interés no le compite al dólar blue, ¿o sí? Bueno, a ver, las tasas de interés inclusive Están hubo... por debajo de la inflación. Está por debajo, Sí, sí. claro. Hubo a Sigue ver, por debajo, claro. Sí, todavía. un desfarsarrancho del Banco Central porque primero comunicaron que las tasas de interés iban a estar en un nivel que finalmente no estuvieron Sí. y se van a implementar a partir del martes que viene, que es el día hábil, primer día hábil de la semana que viene, van a estar en 133%, 15 puntos más. Habían anunciado que iban a estar en 27 puntos más, finalmente es 15 puntos más, trataron de calmar las aguas, ¿no? Es Karina. importante, perdón, también agrego Sí, un dato claro. económico que es el relevamiento que hace el mercado, lo que el mercado cree como expectativa que lo hace el Banco Central, la inflación anualizada es del 180%. Claro. Esto es y en realidad se quedó corto ese índice porque de acuerdo a ese relevamiento ellos habían calculado, es decir, es lo que el mercado espera, es lo que el mercado proyecta. Habían calculado un 11,7% para septiembre. Ahí vemos Así la que nota bueno, en La Nación, ¿no? hablamos, ahí estamos viendo el mercado, ya ve la inflación de este año Claro. arriba del 180%, es lo que estamos diciendo. Karina Banfi, ¿cómo se explica que Massa sea competitivo o que en todo caso las encuestas o los análisis de cara a los 10 días que faltan para las elecciones, 4 días hábiles, pongan a Massa algunos en segundo lugar y a ustedes en el tercer lugar? ¿Cómo se explica esto? Con estos datos, ¿no? Bueno, primero tenemos que ver la veracidad de las encuestas que no han sido muy... ¿No le crees? No es que no le creo, yo creo que hay que revisar el método en cómo se desarrollan las encuestas a partir de una elección que cambia sin duda cuál es el comportamiento electoral que tiene hoy la sociedad con respecto a las encuestas. Ahora, a mí lo que me parece que es importante analizar es cómo se llega a este nivel inflacionario después de las PASO, en donde el plan Platita genera de manera irresponsable, producto de las políticas que lleva adelante Massa, estos números inflacionarios y hacia dónde estamos yendo. 2 puntos del PBI, el plan Platita de Massa entre las PASO y Impresionante ahora. Bueno, imagina, es una locura. Es una locura. Es un acto de Nosotros, irresponsabilidad. naturalizamos la locura. Mira, Y el en la- spot dice, Massa pudo resolver el tema del IVA. Lo escuché al venir para acá. ¿Entendés? Qué bárbaro. Bueno, ¿viste? y Te la encima- cuentan así. El y chino encima- es el culpable de la suba del dólar, ¿viste? No, el Pero croata, mejor. hay que entender lo que Poco pasó croata. este martes en el Congreso de la Nación, que nos somete a todo el Congreso bajo una ley diciendo que baja el IVA y en realidad es una devolución de IVA, ¿no? Porque a vos te dejes salir a comprar y después te pones la plata de nuevo en el bolsillo, pero con 12,7 de la inflación, cuando vas al supermercado contento porque viste que tenías un poco más de plata, se te licúa en 2 minutos. Esto es una mentira y es una locura vivir así en este país. Hay un gráfico interesante que muestra los últimos meses. ¿Cómo fue la inflación comportándose? Ahí con Flor lo mirábamos en la previa. Rafa, si lo tenés lo vemos. Porque es muy clarito. Mirá, ahí tenés la inflación.
De los últimos meses. Es la inflación más alta de los últimos 32 años. Ahí Claro. está. Porque Desde superó, febrero del 91, ¿no? Claro. De 1991. Porque superó, Laura, a lo que es la inflación de agosto, que ya era muy alta, era del 12,4%, duplicó a la del mes de julio, y la de septiembre, que se esperaba que sea un poquito más baja que la de agosto, finalmente fue más alta, 12,7% en el mes de septiembre. Y tenemos un 2, el segundo de Massa, que dice que, la Gabriel inflación Rubin baja. dice que la inflación está a la Fue baja. buenísimo porque creo Pero que ¿está Tarico bien dice, ese señor? la está rompiendo, le pone. Sí, Gabriel Rubin te dice que la inflación va a la baja. No sé qué historia nos quieren contar. ¿Qué pasa Hay cuando tantos entran cuentos, al ¿no? gobierno? Sí, Porque que- Gabriel Rubinstein era una persona... Ahí está, mirá. Ahí está, mirá. A ver si Se consolida baja de ritmo mensual de inflación desde valores del orden del 15% en agosto al 7,5%, considerando las últimas 4 semanas, porque Rubinstein mide de ahora en más la inflación semanal, ya Claro. no la mide mensual. O sea, leen al revés. Pero- digamos. En vez de Pero era que- un tipo prestigioso y de repente, ¿qué les pasa a Marcelo ¿Qué les- Birmacher? qué- no, que que- Nos entran- atrapa la ficción, era Marcelo. prestigioso, criticaba al gobierno, no es el primer caso. Y de repente como que quedan abducidos por el poder. ¿Qué les pasa? Yo no tengo una respuesta en cuanto a la personalidad. Sí, no hace falta investigar. Demostró su genuflexión, su corrupción, su completa falta de columna vertebral humana, cuando pasó de burlarse de la corrupción, de exponerla por medio del humor, a pedir perdón. Pedirle perdón a una Por de un las cargo, mayores pero es por un ladronas cargo. de la nación. Pero yo no me lo puedo imaginar arrodillarme y humillarme a mí mismo delante de mis parientes. de la Cuando lo gente. nombraron, ¿no? Ser, Cuando ser lo- una Sobre persona, todo un ser una tipo que- persona que alcanza los escalones más bajos de la indignidad. ¿Es esto un chiste? Bueno, no es que tenés que ir a una guerra. No pidas perdón como un miserable. Yo lo dije en mi programa de radio, en Pensándolo Bien, cuando asumieron, esto va a salir mal. Este tipo de mentiras corruptas, de mentiras miserables, fatalmente salen mal. Y lo de Massa, que regala esto, lo otro, se lo contrató para que baje la inflación. Ese es el plan. Está bien eso, ¿eh? No inventar el IVA. No te preocupes por eso. Bajar la inflación. Es como un bombero a que lo llamás para que apague un incendio, está la casa en llamas, y en vez de arrojar el agua empieza a repartir aviones de madera balsa. No te llamamos para Pero eso. Marcelo, loco de todo esto es que podría entrar a un balotaje, no lo sabemos, pero digo, ¿Por qué? sacó 28 puntos. Entre 25 y 30 ese que Está entre tiene. 25 ¿Es y el 30 histórico? puntos. Primero, comparto que las encuestas son absolutamente inverosímiles, pero no porque uno sea escéptico o creyente. Bueno, lo que ya sacó, Sí, lo único que 28 tenemos puntos. los individuos para analizar el futuro y el presente es el pasado. Fracasaron en los últimos 20 años. Correcto. Nadie anticipó que iba a ganar Milei las PASO. Claro. Tienen que dedicarse a otra cosa. Ahora, me permitís que está Juan Luis Burr con nosotros, economista, y le tenemos que preguntar si la de octubre fue del 12,7, ¿qué se puede esperar para los meses que vienen en el marco de La de septiembre. el plan platita de septiembre, de octubre, de septiembre 12,7, octubre, noviembre, diciembre y después, Juan, gracias por el contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mira, la primera semana de octubre lo que dio es una inflación alta para la semana, un poco más de 4,1 semanal. 4 Eso por 4. intermensual da bajo todavía, 7,5, pero lo que tenés en este mes de octubre son 4 semanas muy diferentes. A partir de la segunda semana tenés el aumento de la brecha cambiaria. La brecha pega inmediatamente en lo que son los bienes, eso ya pasó en agosto. En la segunda y tercera semana va a pegar la brecha y eventualmente en la cuarta semana puede pegar la devaluación si se decide ajustar el tipo de cambio, que ahora se retrasó fuertemente desde que lo fijaron en 350 pesos. Ujú. De modo tal que nosotros esperamos que la inflación empieza con un nivel del orden de primera semana, 4 contra 4 semanas, algo así como 7,5, y la cuarta semana termina en 15. Promedio probablemente más cerca de 11, 11,5, 12%. Es decir, octubre va a dar un número probablemente ligeramente más bajo que septiembre, eso Ajá. cruzando los dedos,
Y noviembre tiene que dar un número mucho más alto. Ya noviembre y diciembre son números mucho más altos porque... Por el dólar, ¿no? En general, Bur, diciembre es un mes inflacionario, ¿no? Además. Generalmente. El diciembre, más allá de todas esas cosas, Laura, lo que pasa es que Claro. Tiene que haber ajuste de precios relativos, Claro. muchos ajustes. Ujú. Y soltando esos precios, usted puede tener tasas de inflación de 15, 17, 18%. Es decir, no lo Ahora, sabemos, ¿no? recién estábamos hablando del impacto del plan Platita de Sergio Massa, su irresponsabilidad, esto corre por mi cuenta, que significó desde las PASO hasta acá un 2% del PBI. ¿Qué puede pasar si Massa pierde las elecciones, si el gobierno pierde las elecciones, si Massa ahora, el 22 de octubre, no entra en el balotaje? ¿Qué le puede pasar a la Argentina? ¿Qué puede pasar con el dólar? Bueno, a ver, en primer lugar, si Massa gana las elecciones, le diría que la Argentina se incendia. Si gana las elecciones. Claro, más plan platita. por Claro, eso. claro. Una y más, claro, Pero realmente usted no puede definir que una persona que ha hecho hasta aquí todo eso va a cambiar de pronto y va a ser un ortodoxo o de un la austero, política. ¿no? Fíjese que lo que ha hecho es pasar a un déficit fiscal que, si usted lo mide en la punta del año, es muy alto. El déficit global de Argentina este año, medido en la punta, va a estar arriba de 6,5%, que es el nivel más alto de las últimas décadas. Wow. O sea, hay un desorden fiscal y por lo tanto monetario, porque el desorden monetario es el hijo del desorden fiscal. No tiene la Entonces, culpa el chino, lo aclaramos, ¿no? Porque estábamos con eso al principio del programa. Y... Acá no hay ningún chino, que acá la única culpa es los que toman las decisiones. Usted me Absolutamente. pregunta, Laura, ¿qué va a pasar si pierde las elecciones? Bueno, ahí es una decisión del ministro si quiere colaborar en la transición o si quiere terminar de incendiar. Eso no lo sé, eso yo no lo sé. Si quiere colaborar en la transición, tiene que hacer ajustes que debería estar haciendo después el otro gobierno, el gobierno que asume, pero con más fuerza, porque él se está rezagando, está retrasando. Y Bur, Todo lo y de cara al año que viene, porque ahí, suponiendo que Massa no gane, ¿qué imagino? Una herencia que va a ser muy difícil de controlar en los primeros tiempos, ¿no? Después de diciembre. Mire, hay una mala noticia y una buena noticia. A ver. La mala noticia es que usted no puede esperar que la tasa de inflación sea baja en diciembre, enero, febrero. ¿Por qué? Porque usted tiene que corregir muchas cosas. Claro. La buena noticia es que si usted tiene un programa económico, la diferencia que hay con el momento actual es que usted ve inflación alta durante algunos meses, pero tiene hacia adelante la perspectiva de un programa económico que baja la inflación. Por ejemplo, que limita la brecha cambiaria. Ya la brecha cambiaria, si usted tiene un programa económico, no tiene por qué subir, debería bajar. Y si baja la brecha, es la forma de llegar algún día, no sabemos si será en 6 meses o en 12 meses, a la unificación cambiaria. Claro. Y eso es un proceso de estabilización. O sea Bur, que la buena... Sí, no, queríamos... Termine, redondee la frase, porque estaba explicando. Básicamente, la mala noticia es que usted va a tener inflación alta durante varios meses, pero llegando a un proceso de estabilización. Queríamos compartir con usted el ministro Massa, que hoy estuvo en Entre Ríos hablando de cualquier inflación, cosa, seguramente, de pobreza, cualquier de la cosa, crisis. hablando de Malvinas, cualquier cosa. Pero sí dijo, creo que fue hoy Sí, más sí, sí. temprano, Sí. que bueno, pretende resolver el problema de la inflación y de la disparada del dólar con el Código Penal y no con la política. Y lo dijo de esta manera. A ver. Las peores miserias de argentinos que especulaban contra el ahorro de los y las argentinas. No voy a parar hasta verlos presos. Voy a defender el ahorro de la gente. Voy a defender el sistema de salud. Voy a defender la educación pública y gratuita. Creo en la Argentina. Si me muero y tengo que volver a nacer, vuelvo a elegir la Argentina como país. Gracias, muchas gracias.
en modo pastor, ¿no? Sí, Algo, sí, acá sí, dice Karina Banfi, lo está dejando todo en la cancha. Sí, lo deja Eso no se le puede negar. Mismo tono que cuando se iba a llevar puesto los A ñoquis los de la ñoquis de la cámpora. cámpora, claro, que ahora claro. Todo nos puesta en escena. nos genera más inflación con O los iba a ñoquis de la transformar, cámpora. sí, los planes en trabajo. O Sí. cuando no iban a incorporar Gran más gente al actor, Estado. Gran actor. Sí, lo que tiene Sí. que explicar Massa es por qué la Argentina, solamente en el mes de septiembre, hizo de la inflación más de 7 veces de todos los países limítrofes. Por ejemplo, Uruguay 0,6, Brasil 0,2, Chile 0,7, Paraguay 0,5, Bolivia 0%. La Argentina tiene 7 veces la inflación de todos los países limítrofes en solo un mes. Eso es lo que tiene que explicar Ahí Massa. está. Esta placa, Laura, fíjate lo que es esta placa. Esta es la Impresionante. inflación No, de porque todos los además países ellos limítrofes. vienen con la zaraza de que no, que la guerra. No, la guerra nos afectó, Claro. la pandemia también nos afectó a nosotros. Ah, no, Macri nos afectó solo a nosotros. Claro. Burr, ¿qué dice? Mire, lo que hay que tener claro es que la economía no se maneja con la policía. Eso Claro, se lo está muy enseña bien. cuando usted entra a economía, a la Facultad de Ciencias Económicas. El que pretende manejarla por esa vía tiene que ir a un país de tipo soviético, no a un país democrático. En segundo lugar, el ministro lo que está haciendo es impulsar la inflación, no controlarla. Y yo le explico por qué. Porque él está privilegiando en este momento, sostener un poco la actividad económica, pero al costo de que está haciendo pagar un precio muy alto a toda la población a través de la inflación. Claro. Bueno, eso tarde o temprano puede llevar a un escenario todavía peor, que es un escenario de muy alta o de hiperinflación. Bueno, eso es lo que hay que evitar. Y vamos, porque escuchamos diversas versiones, ¿no? Con respecto, sus colegas hablan de aceleración inflacionaria, Milei habla de un escenario hiperinflacionario, Macri habló de Esa hiperinflación. es la palabra, ¿no? La pregunta es, ¿vamos hacia una hiper? Porque, Mire, digamos, esto que recién decía Lanari con respecto a que tenemos la inflación mensual más alta de los últimos 32 años, esto dato? fue en febrero de 1991, meses después, recordemos que vino el plan de convertibilidad de Cavallo, pero es la hiperinflación de Menem, Sí. ¿no? Eso es la antesala de la hiperinflación de Menem. Claro, los primeros 2 años. prácticamente. Mire, en realidad el plan de convertibilidad viene después de 2 hiperinflaciones. Una Claro. que ocurrió en julio del 89, la segunda que ocurrió en enero-febrero de 1990. Ujú. Lo que se define convencionalmente como hiperinflación es una convención, es que la tasa de inflación supere el 50%. Ahora, usted y yo sabemos que si la tasa llega al 40%, es lo mismo que si está en el 50%. Es Claro. una cuestión convencional. Cuando usted tiene tasas de inflación superiores al 5, 6, 7% mensual, está en un escenario que solo tienen 3 o 4 países en el mundo. Por lo tanto, llámele hiper o muy alta inflación, es prácticamente lo mismo. Bueno, usted tiene un problema grave. De hecho, Burr, ayer en muchos comercios ponían, frente a la suba del dólar, 20% más todos los precios. Es decir, no llegaban a cambiar, este es un dato simbólico, pero que tal vez representa parte de lo que dice, no llegaban a hacer las remarcaciones, le ponían un gran cartel en la vidriera que decía 20% más todo lo que vendemos. Y de esa manera estamos... El dato más relevante de la Argentina es que es difícil, cuando usted tiene inflación alta, encontrar un restaurante que tenga los precios puestos en forma de imprenta. Lo que usted tiene son los precios escritos en lápiz, en virome, porque tienen que cambiarlo, Claro. si no es todos los días, cada 2 o 3 días. Mm. Y el problema de la hiper se nota cuando usted tiene problemas de que no consigue los productos, porque Claro. simplemente salen del mercado. Ese es el problema más grave. ¿Qué es lo que está pasando? Claro, Mm. exactamente. Bueno, eso ya está pasando en muchos comercios, usted no puede reponer. Juan Esa es la Luis situación. Burr, muchas gracias por Gracias esta por el conversación y estas aclaraciones. Un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Y Bullrich dijo directamente hoy, enojada por los casos de corrupción, Estuvo en los Tucumán, escándalos. Patricia ¿Estuvo en Bullrich, Tucumán? hubo un día proselitista de los candidatos. Absolutamente. Y en ese tono, mirá lo que dijo, A escuchá. ver. ¿Saben ustedes cuánto vale un día del barco de Insaurralde? Piensen, denme una cifra. Un día del barco de Insaurralde
Son 7 años de pago de un jubilado en nuestro país. 7 años, hijos de puta. Enojó Bullrich, Marcelo. Bueno, tiene razón, ¿no? Antes quería decir sobre la falta de productos. Hoy no había nafta en las estaciones ¿En serio? de servicio. No había nafta. Mirá vos. 4 o 5 estaciones de servicio desabastecidas y Guarda. filas de varias cuadras en las pocas que tenían. Inclusive hay algunas estaciones de servicio que te están cargando hasta un cupo máximo de 8.000 pesos. Es el cupo máximo. esta es Hoy una con nueva. 8.000 pesos todos sabemos que no cargamos apenas medio tanque o 3/4 de tanque. Sí, Y además sí. el telepeaje, el telepase, que ustedes conocen, que se lo Sí, pegan sí, en el vidrio, ya no es más mensual. Ahora pasó a ser quincenal. Claro. Te lo cobran cada 15 días. No cada 30 días. Esto te muestra la aceleración inflacionaria en la Argentina. No, Pero algunos además van esto está congelado, hablando del combustible, las naftas, el precio está congelado, la luz, el Yo llené gas, el es tanque decir, a la 20. inflación que tenemos No, tremendo. es con las tarifas Tremendo. frenadas, ¿no? Ahora, me parece que hay yate para algunos, o para, no sé, para Pero todos. yo vuelvo a repetir, ¿por qué en vez de ir a buscar chinos a Florida, Sí. no van a buscar a Insaurralde y a sus proveedores? Y agrego algo más. Lo de cuando cayó Insaurralde, un evidente acto de corrupción, todo su círculo áulico y todo irradió hacia el PJ rechazo. Todos dijeron, bueno, delito no porque iban ellos presos también, pero cometió un error. Obscenidad, Cuando encontraron a José López, Cristina dijo que lo odiaba. ¿Por qué en esos casos no aplican el argumento del lawfare? ¿Por qué lo del Insaurralde no es lawfare? O la corporación periodística. Y es más difícil, O lo de ¿no? José López. Tal vez porque ¿Por qué no es la Marcelo es una corporación? imagen, ¿no? Y- Claro, se vio. Digo, es una imagen, es fuerte, Pero- viste las ostras, el Pero lo champán, de los Lázaro regalos. Báez, que es el evidente testaferro de Cristina, también lo mismo. La rosadita. Bueno, pero viste que vimos las dicen que en imágenes. realidad no es lo que hizo, sino que se lo haya pescado haciéndolo. Pero a los otros también los pescaron. Mm. Y llegó Y finalmente. por eso caen. Pero no solo lo pescaron, sino que llegó la sentencia, ya no el juicio, la sentencia contra Cristina. Y ahí se usó exclusivamente el argumento del lawfare. Sí. En todos los demás casos fue Igual verdad. Cristina está en otra ¿Se cosa, entiende? está con Sí, TikTok. Te podemos ver un cortecito Sí. de Cristina hoy con la inflación y la pobreza récord, los salarios más bajos de la región. Estaba ella con un En TikTok. en TikTok. Después lo vamos a ver porque evidentemente está en otro lugar, ¿no? También, ¿no? O está en otro yate, digamos, metafóricamente. Karina, A ver, yo creo, sí, comparto lo que dicen, es ¿por qué no lawfare para estos casos y para los que involucran a Cristina sí? Bueno, esa es la jefa, la Insaurralde tenemos que proscripto, vas a proteger, decir. a la jefa la tenemos que proteger y vamos a entregar esta obscenidad que nadie puede ya ocultar porque no se puede tapar el sol con las manos. Lo que sí me parece que es importante que nosotros entendamos en un año electoral la oportunidad que tenemos. Acá vos recién mostrabas a Patricia, yo creo que uno de los valores indispensables que tiene que tener un presidente y que Patricia lo tiene es la honestidad. Claro. Y que lo puede mostrar. Digo, una persona que estuvo 4 años en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en donde maneja presupuesto y que luego en la oposición con la fuerza y la potencia que le puso, acompañando en plena pandemia, haciendo oposición a este gobierno. No le hicieron ninguna causa de lawfare. ¿Por qué? Porque no tienen nada para mostrar, porque la das vuelta y no se le cae una moneda, porque la decencia y la honestidad que tiene Patricia es justamente lo que la hace poderosa para hacer los cambios que son necesarios hacer, profundos, de raíz, que estamos comprometidos. en Bueno, llevar para adelante. denunciar, ¿no? No Sí. sé si todos juntos por el cambio. En el caso de Patricia está claro Sí, sí, sí. que puede Pero ¿sabés hacerlo. qué? El ejemplo no es menor. Ujú, no, no, Cuando claro, vos claro. tenés en la cabeza, porque digo, ¿qué le puede decir Cristina Insaurralde? Ujú. Te va a decir, Además sos de que, bobo, que además te de que lo pescaron. sabía, ¿no? ¿entendés? Digamos, todo el La mundo, pregunta es si la todo el honestidad mundo sabía juega a nivel que electoral. La Insaurralde... honestidad en la figura presidencial es ejemplar. No, y no, de está ahí claro. para abajo. Entonces, cuando ella te dice, nadie va a robar, vos sabés que en el gobierno de ella Pero nadie va a perdón, robar. a y ver, quizás por a eso también Insaurralde, hay muchos... Cristina le intervino el gobierno a Kicillof con Insaurralde, donde todo el mundo sabía, lo Sí. sabemos perfectamente los periodistas políticos, Pero ¿qué que vas es a un esperar? hombre Una señora que que está es el nexo, condenada. que es el nexo con el juego, es decir, Está nadie podía ignorar condenada. eso. Cristina, no nos olvidemos
antes de irnos a dormir, que tenemos a la vicepresidenta de este país condenada por un hecho de corrupción, por uno, más todas las causas que tiene abiertas. Entonces, ¿qué podemos esperar de todo este grupo que realmente lo que ha buscado en el poder es enriquecerse a sí mismo? Bueno, tenemos la oportunidad de buscar otra cosa. ¿Crees que desaparece? Pensemos quién habla hoy de políticas de transparencia, de políticas anticorrupción para llevar adelante, porque es un compromiso que después ustedes van a tener que ir a ver si efectivamente, si tenemos la oportunidad de gobernar el país, lo hacemos o no. ¿Crees que el kirchnerismo desaparece si pierden las elecciones, como dicen algunos? A mí me gustaría que desapareciera el populismo en la Argentina, porque le ha hecho muchísimo daño. El deterioro institucional que tenemos es una tragedia. Social, el deterioro social, lo que ha pasado con la educación, con la producción, con la justicia, con la independencia de poderes. Así que más que pensar si desaparece o no, te quiero dar mi expresión de deseo. Necesitamos que desaparezca el populismo de Argentina. Bueno, guerra a Israel, ¿no? en Medio Oriente, que me gustaría mucho que participe. Es un tema que nos Marcelo, desgarra. Hay un Maher. sector en la Argentina donde no hubo condena al terrorismo, a los ataques terroristas de Hamás. Vamos a meternos en este tema, pero vamos a Israel. Vamos a Israel Sí. y te quiero contar algo antes que se lo vamos a preguntar a quien vamos a entrevistar ahora. Hay una excelente crónica en este momento en la web de La Nación de Elisabetta Piqué, que es una gran periodista, una gran corresponsal, y describe algo que es terrorífico. Ella describe la charla con un periodista que vive en la Franja de Gaza y lo que dice es que están tirando cadáveres, perdón por decirlo así, pero es lo que dice, a fosas comunes. Ni siquiera se los puede sepultar con dignidad. Qué bárbaro, ahí está la nota, mira. Guerra en Medio Oriente, Israel refuerza el asedio sobre la Franja de Gaza porque obviamente Hamás tiene secuestrados a israelíes, a miles de israelíes, está al borde del colapso la Franja de Gaza, que no tiene, recordemos que la Franja de Gaza está gobernada por el grupo terrorista Hamás. Y bueno, se les ha cortado el agua, se les ha cortado la electricidad. Y es el mayor y esto es lo que está pasando ataque ahora a una población judía desde el Holocausto. Ahora vamos a hablar con Marcelo, pero Gabriel Ben está en Israel, es periodista, y nos atiende en esta, bueno, entiendo madrugada para él. Gabriel. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias Gabriel, por este tiempo. Buenas noches. Contanos lo último, por favor, porque entendemos que hay 2.700 muertos hasta acá. Es un hecho sin precedentes de las últimas décadas. Mirá, lo que tenemos en resumen es, tras el ataque, el ejército tuvo que tomar dominio de la situación física y rastrillar la zona para asegurarse que no había más terroristas adentro. Calculen más o menos que entraron al país entre 1.500 y 2.000. ¿Y todavía hay terroristas en algunos kibbutz? Allí No se sabe. No se sabe. No se sabe, siguen buscando. Ajá. Y de vez en cuando aparece uno, hace varias horas que no aparece ninguno. Pero siguen intentando penetrar, ¿está bien? O sea, esa es la primera etapa. Claro. O sea, no se sabe si hay terroristas dentro del sur de Israel, dentro de los kibbutz que están en el sur. Ahora, están buscando por todos lados. Están buscando por todos lados, pero imagínate que se metió una cañería. Hay que encontrarlo de todas formas. Entonces, la población civil que vivía ahí fue trasladada hacia el norte y hay un montón de ONGs que están ayudando y encontrando casas en el centro del país para desalojar esos 22 poblados que están en la frontera de la Franja de Gaza. Mientras que eso ocurría, Hamás dispara cohetes contra Israel, disparó más de 5.000 y la aviación empieza a atacar más o menos 2.000 objetivos del Hamás, que fue las imágenes que ustedes ven de destrucción de la Franja de Gaza. Ahora, sí. Hay una guerra psicológica con la idea de viralizar lo atroz de parte de los terroristas. Un segundo. Sí, perdón. Lo importante que pasó hoy es que el gobierno de Israel lo que hace es enrolar a 360.000 reservistas porque va a entrar por tierra. Y durante el día de hoy hicieron dos cosas más importantes. La primera, vino Blinken, el secretario de Estado norteamericano, y le dio el apoyo total a Israel, prometió y cumplen, vienen armas para reemplazar cúpula de hierro y otras cosas más, y además de todo esto se forma un gobierno de unidad nacional. O sea que el país tomó tiempo para prepararse, pero lo más grave está por venir. Va a venir una embestida terrestre muy fuerte del gobierno de Israel.
Gabriel, te quiero hacer una pregunta más humana. Bueno, nosotros nos conocemos. Gabriel es argentino, está viviendo en Israel hace muchos años, es periodista, con mucho conocimiento de lo que sucede en Medio Oriente. ¿Qué te pasó el sábado pasado cuando te levantaste con este ataque brutal de Hamás y enterándote de lo que había pasado y estando ahí? Mira, es una mezcla de sensaciones media problemáticas. Por un lado, soy periodista y se activan todas las alarmas y en estos días di 200 entrevistas, ¿está bien? Sí. Como me especializo en terrorismo islámico, entonces hablamos mucho con la prensa sobre qué significa Hamás y por qué hace lo que hace. O sea, eso por un lado. Por otro lado, tengo hijos adolescentes. Mi hijo no respondía al teléfono, se había quedado a dormir en la casa de la novia, entonces no sabía yo durante 1 hora y media dónde estaba, por un lado. Y por otro lado, empezás a sentir el peso de ciertas cosas, como por ejemplo lo que me pasó hoy con mi hija. Mira, mi hija está en el ejército. Y cuando empezó todo el secuestro y el asesinato, empiezan a ponerse nerviosas porque compañeras de ella estaban en la frontera con la Franja de Gaza. Entonces mi hija me cuenta que en los videos que estaban corriendo por los teléfonos móviles reconoce a una compañera de básquet de ella y que ella cree que es la madre de esta niña que está en el ejército. Mi hija no está en esa unidad, está en otro lado. La madre la busca a mi hija y le dice si sabe algo de la niña porque no la pueden ubicar. Y mi hija tiene la duda de si es que la niña es ella o no y qué decirle a la madre. Le dice a la madre que termina decidiendo que es mejor que la madre decida, y hoy viene y me dice lo siguiente: la niña se salvó y está secuestrada en manos del Hamás porque la niña es bella, es una muy linda chica, porque a las feas, me dice mi hija, las que ellos consideran feas las mataron y a las lindas se las llevaron para violarlas. Y hay un montón de videos en donde se llevan a las niñas y le ofrecen a los líderes del Hamás para violarlas, y ya varias niñas ya la han violado. Y mi hija termina diciendo, no sé qué es mejor, que te maten o que te violen. Gabriel, yo quiero incorporar, no es atroz lo que estás contando, a mí realmente nos atraviesa lo que están viviendo, pero lo quiero incorporar a Marcelo Birmacher, porque también familiarmente vos tuviste tragedias ocasionadas por el terrorismo. No sé si querés contarlo. Sí, en concreto, en el 23 de diciembre de 2015, 2 terroristas palestinos asesinaron a mi hermano Eduardo a pocos pasos de la puerta de Yafo, en la entrada de la ciudad vieja de Jerusalén. Fue dentro de lo que se llamó la Intifada de los Cuchillos, que fue una masacre de judíos, también cometida por palestinos islamonazis, como los de Hamás, que jamás alentaba, pero no se responsabilizaba directamente de las órdenes, aunque alentaba y celebraba. Pero quiero aclarar que mis posiciones, y a Gabriel lo conozco hace más de 2 décadas, hemos dado conferencias juntos, son muy previas a que asesinaran a mi hermano. De hecho, con mi hermano compartíamos estas posiciones contra el islamonazismo. ¿Es tu único hermano? No, tengo otro hermano más en Norteamérica, mayor. Eduardo vivía en Israel y era rabino. Era rabino. Mi hermano mayor es matemático, es doctor en matemáticas en Estados Unidos, y yo soy escritor. Pero quiero decir algo que me parece importante en el medio de esta ofensiva israelí en Gaza. Durante la Shoah, de algún modo, como que se acusaba a los judíos de no defenderse, cuando asesinaron 6 millones de judíos. Cuando te defendés contra los nazis, no es algo agradable de ver. Cuando se bombardeaban, luego de que Hitler hubiera sometido a los londinenses a ese bombardeo criminal de sus ciudades, cuando los aliados respondieron, se veían estas escenas que estamos viendo en Gaza. Defenderse militarmente no es algo estético. Ahora, es ineludible. Y dijo bien Hugo que es el peor ataque contra judíos desde la Shoah. Y no es aleatorio ni casual, son islamonazis. Ahora los están comparando con ISIS. Islamonazis. Sí, definitivamente. Y hay una alianza real, no es una metáfora. El mufti de Jerusalén, el principal líder árabe de los años 30... Bueno, jamás pretende la destrucción de Israel. No solo eso, se afilian con el nazismo literalmente, no metafóricamente. Su objetivo es matar. Era una alianza
entre el islamo-nazismo de la hermandad musulmana y Hitler se encontraron el mufti de Jerusalén y Hitler en Berlín en el año 43 o por ahí, si no me equivoco, lo dice Netanyahu en uno de sus discursos hace muchos años, con la intención explícita de exterminar al pueblo judío. Ahora, yo he escuchado por ahí, esto no tiene solución. Es una mirada equidistante entre el terrorismo y sus víctimas. Esto tiene la solución que le dieron los aliados a la bestia nazi. Es la derrota incondicional de Hamás, que hoy mismo podría terminar con la avanzada israelí. Cuando dicen no tienen agua, no tienen electricidad, no puede permitir un Estado que maten a sus bebés, que violen a sus mujeres. Pero los islamonazis podrían ya mismo parar la avanzada diciendo, como hizo en su momento ETA, nos rendimos, disolvemos esta organización islamonazi y el mundo libre, además, como hicieron los aliados, además tienen gente secuestrada. Proscribir el nombre Hamas, proscribir sus símbolos y prohibir en todo el mundo libre pasa todo lo contrario. Que se utilice el argumento de Hamas o su nombre o sus símbolos como se prohíbe la esvástica. No es algo nuevo. Claro. Entonces, derrota incondicional de Hamas, la disolución de la organización y el comienzo de una nueva vida en Gaza bajo una supervisión internacional que garantice una reconstrucción democrática como la que tuvo Adenauer en Alemania. No estamos inventando nada. No hace falta decir esto no tiene solución. Lo que pasa es que cuando ves el apoyo de un sector de Irán, de Siria, Hezbollah, etcétera, ves algo más complejo. Ahora, perdón, déjame esto, solo agregar esto, porque ahí pareciera que no, vos lo decís con mucha claridad y estoy de acuerdo, pero también pareciera que no tiene solución. Y en realidad, en la Segunda Guerra Mundial, primero se derrotó a Italia, después a la bestia nazi y finalmente al Japón criminal de Hirohito. Hubo etapas. Sí, está claro. Y en este caso George Bush, logró derrocar al tirano iraquí. Hasta ahí llegó. No salió tan mal eso. También habían logrado derrocar a los criminales femicidas talibanes. Y durante 2 décadas, se mantuvo por lo menos el respeto por las mujeres. No asesinaban mujeres. Podían ir a estudiar. Eso es un avance importante. No era imposible. La retirada posibilitó que vuelvan a asesinar mujeres. Claro. No estamos acá defendiendo a un banquero, estamos defendiendo la integridad de una mujer, la integridad de los bebés. Y además el costado más atroz de una guerra, ¿no? Digo, de los cuerpos de las mujeres que son violados, y lo que estaba contando Gabriel recién con respecto a qué mujeres llevan, ¿no? Gabriel, me parece que Marcelo puso el foco en un punto interesante, que es, ¿tiene solución este conflicto? ¿No tiene solución? ¿Cómo lo estás viendo desde allá, desde el corazón del conflicto en Medio Oriente? Mira, debido a que yo me especializo en el tema que me especializo, el problema que hay es cuando analizan los conflictos del Medio Oriente desde América Latina, y lo vas a ver mucho en otros canales de televisión, no específicamente en el de ustedes, que son menos proclive a lo que voy a decir yo ahora, pero se explican los conflictos por una influencia materialista. O sea, nos educan en las academias y las universidades que los conflictos son por tierras, por agua, por petróleo. Entonces vos vas a escuchar en un montón de canales de televisión que analistas te dicen que el conflicto de la Franja de Gaza es por ocupación, aunque no hay ningún tipo de ocupación. Pero ¿por qué lo explican así? Y porque es la forma más fácil y es el idioma que ellos entienden. Ahora, lamentablemente el conflicto, es un conflicto religioso. Jamás considera que todos los judíos y los cristianos no tienen derecho a existir en la Tierra Santa del Islam como Estado independiente. Pueden vivir bajo el Islam, pagando un impuesto por cabeza que se conoce como jizya. Y tienen unas reglas que se llaman las reglas de Omar. Si entendemos que el conflicto es religioso, entonces la pregunta es, ¿tiene solución si el conflicto es religioso? Y la respuesta es sí y no. Y explico, todo radical islámico, todo, considera que todo lo que hizo Mahoma es perfecto. Entonces, ¿por qué violan a una mujer? Porque se violaban a mujeres en las guerras de Mahoma. ¿Y por qué le cortan la cabeza a los bebés? Porque Mahoma en el año 629 cortó la cabeza de 1000 enemigos en el oasis de Keibar que eran judíos. ¿Y por qué se corta la cabeza a Charlie Hebdo, a los periodistas? Porque se burlan de Mahoma y Mahoma es perfecto. ¿Me siguieron la lógica? Sí. Mahoma, entonces, veamos qué hizo Mahoma. En el año 628, Mahoma firma un acuerdo con una tribu que era mucho más poderosa que él. Y él firmó un acuerdo durante 9 años, 9 meses y 9 días que se llama
la UDNA, la tregua de Mahoma con la tribu de Quraysh, y la violó en el segundo año. Y le preguntaron a Mahoma, ¿por qué firmaste un acuerdo? Porque eran más poderosos que nosotros. ¿Y por qué lo violaste? Porque me convenía. Pero mentiste. Se puede mentir si favorece al Islam. Clarísimo. En resumen, jamás puede firmar un acuerdo con Israel si está convencido que Israel es mucho más fuerte. Claro. Igual que hizo Egipto, pero igual que hizo Jordania. ¿Puede violar ese acuerdo? Claro. Lo puede violar porque Mahoma lo hizo. Gabriel, te quería preguntar sobre este aspecto de las redes, de la viralización del horror, de la atrocidad y de la guerra psicológica que quedó pendiente, porque me parece que también este es un elemento que no estuvo presente en otras épocas, ¿o sí? Y por supuesto porque ahora hay otras tecnologías y otras calidades, y además jamás desde el punto de vista psicológico tiene que imponer que es superior al enemigo. Y para eso filma todo, transmite noticieros en directos de las zonas conquistadas, y va a ser una guerra psicológica. Se calcula que tienen alrededor de 130 rehenes. No descartes que ya filmaron las ejecuciones de rehenes y las van a ir liberando para hacer una guerra psicológica e intentar dañar al enemigo. Jamás lo que hacía ISIS, Gabriel, era lo que hacía ISIS. Es que el tema es que el nombre de verdad debería ser el Estado Islámico de Hamás. Porque tiene el mismo patrón de conducta ahora y es el nombre que le debemos poner. Además ayudaría a entender quién es el enemigo de las democracias, y es el Estado Islámico de la concepción radical. Claro. Ahora, Gabriel, digamos, Israel había construido un muro que parecía infranqueable, que finalmente, y esto, bueno, había bajado mucho la cantidad de atentados, de muertos, de este tipo de atrocidades. Parecía que Israel estaba seguro con respecto a Hamás, sus vecinos. ¿Qué pasó? ¿Cómo lograron penetrar ese muro? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Hay dos niveles. Hay un nivel técnico que no lo sabemos porque el gobierno de Israel dice cuando se dispara no se investiga. Entonces, cuando termine la batalla van a investigar qué fue lo que pasó técnicamente. Pero hay otro nivel que es el nivel de concepción. Y el nivel de concepción, lo que decía antes, era, primero, la sociedad israelí se mostraba débil y por lo tanto jamás pensaba que es buen momento para atacar. Dos, los israelíes se equivocaron al creer que si le daban trabajo a los palestinos de la Franja de Gaza y entraban a trabajar 20.000 palestinos por día para llevarle comida a sus casas, si tenían la panza llena, los israelíes pensaban que no nos iban a atacar. Se demostró que la economía no es el factor que moviliza el radicalismo islámico, sino que es la ideología. Ahí te acabo de dar dos factores que no tienen que ver con algo técnico, que pueden explicar por qué destruyeron la valla de seguridad por arriba, cuando había pocos guardias de seguridad colocados porque era Shabbat. Claro. Y la pregunta es, ¿para cuánto tenemos de guerra, no? Es muy difícil de saber, pero ¿qué imaginas? Para mucho. Y te voy a explicar por qué. Porque debido a la victoria psicológica del Hamás, de lo que logró, Israel debe amedrentarlo de vuelta, entonces tiene que atacar de manera contundente pero inteligente. Y eso no lo podés hacer rápido, lo tenés que hacer casa por casa y momento por momento, y esto puede terminar en tres cosas. Lo primero es que va a ser largo, a menos que ocurra un hecho desgraciado, por ejemplo, que una bomba israelí, Dios no quiera, mate a 300 niños inocentes palestinos y la prensa internacional y los gobiernos empiecen a presionar al gobierno de Israel para que termine rápido. Pero si no, esto va a ser largo y va a terminar en varias cosas. Uno, muchos muertos palestinos y también soldados israelíes muertos, y tres escenarios posibles. El primero, Israel toma control sobre la Franja de Gaza y se queda a gobernar ahí. Segundo, toma control de la Franja de Gaza y se lo entrega a la autoridad palestina, que son los enemigos del Hamás. Tercero, le pega un mazazo en la cabeza a Hamás y lo debilita tanto, pero no lo voltea. Mi tendencia es que va a optar por la tercera opción. Clarísimo. Gabriel, bueno, gracias. Muchas gracias y muchas gracias por estar ahí, que es la madrugada de Israel. Gabriel Ben, un especialista. Gracias. Lo que usted pida, Laurita, ahí estaré. Muchas gracias. Gracias, Javier, por acompañarnos. Gracias, Karina Banfi, también por estar. Bueno, y Marcelo, Machiavelli, Marcelo Birmacher tiene un curso que vas a dar. Izquierda y derecha, ahí está, mirá. Izquierda y derecha, categorías caducas, una reflexión sobre la coyuntura política argentina, pero ahora también sobre lo que está pasando en Medio Oriente, dentro de este concepto que izquierda y derecha no representan nada. Es
a lo largo de 4 viernes de noviembre, a partir del primer viernes de noviembre, y la manera de inscribirse y averiguar es en mi página en la web, marcelobirmacher.com. Muy Gracias. bien, muy interesante. Y la foto Laura, me gustó también. Sí, muy lindo. Y nosotros nos reencontramos. Nos reencontramos mañana, como corresponde. Ya fin de semana largo, pero mucha información siempre aquí en La Nación Más. Gracias. 23 horas, te esperamos acá. Chao.